lo ha hecho todo. Les invito a buscar el Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículos 32 al 37. Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículos 32 al 37, bajo el tema bien lo ha hecho todo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de leer, Señor, y esta palabra que vamos a ministrar en esta mañana. Y te suplicamos, mi Señor, que a través de ella tú llegues al corazón de alguna vida que necesite, Señor, un milagro de parte tuya. El milagro más grande, el milagro de la salvación de su alma. Y si hay alguna en alguna necesidad, en alguna situación difícil, te suplicamos que esta palabra le ministre, le restaure, le levante, le hable poderosamente, le convenza de pecado y pueda venir arrepentido delante de ti, Dios de gloria. Y algún creyente que esté pasando por algún momento difícil de enfermedad, de confusión, algún problema emocional, te suplicamos que le ministres poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que más a mí me gusta. De los 4 evangelios, siempre he dicho que el Evangelio de Marcos es uno de los más que me llama la atención, porque muestra a Jesucristo como el Rey que se encarnó y murió por nosotros y tomó nuestro lugar, y hace mucho énfasis en Jesucristo y en su obra y en lo que Él ha hecho. Este evangelio es tan maravilloso que es el único que resalta este milagro del que vamos a estar ministrando en la mañana de hoy. Este milagro tomó lugar en un sitio que se llama Decápolis. Decápolis es una región compuesta por 10 ciudades o aproximadamente 10 ciudades, que esas ciudades eran mayormente pobladas por gentiles. En una de estas ciudades era la de Gadara, donde este endemoniado, el famoso endemoniado gadareno, fue libertado. Ahí ocurrió este gran milagro de la curación de este sordo mudo, o como le dice la Reina Valera, este sordo y tartamudo. Y yo quisiera específicamente hablar del padecimiento y hablar un poco de el método que Jesús empleó en esta ocasión para operar este milagro de sanidad sobre este sordo tartamudo. Porque hay enseñanzas maravillosas aquí en este pasaje que yo sé que van a ser de mucha bendición al pueblo que me esté escuchando. Yo sé que va a ser de bendición a tu vida y el Señor va a ministrarte de manera poderosa. Y si vamos al versículo 32, para hablar específicamente del padecimiento, dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima.
Lo primero que tenemos que notar aquí es que cuando vamos al original griego, era un sordo que hablaba con dificultad. Y la razón por la cual hablaba con dificultad era por la carencia del sentido del oído. Aunque hay algunos comentaristas y otros estudiosos de la Biblia que piensan que él tenía su lengua pegada al paladar. Pero yo compagino con muchos de los que han estudiado este pasaje bíblico a fondo. Yo pienso que su dificultad del hablar se debió al hecho de que no podía escuchar. Por no tener el sentido auditivo, pues naturalmente no podía hablar. Pero hay otra cosa que me llama la atención de este pasaje bíblico, y es el hecho de que él lo llevaron ante la presencia de Jesús. La Biblia no especifica si quienes lo llevaron a Jesús eran amigos o familiares. No da el detalle de quienes específicamente fueron. Pero hayan sido amigos o familiares, el asunto es que hicieron lo que debían haber hecho. Llevarlo ante la presencia de Jesús. Y eso es un dato importante, porque yo quiero que usted entienda que si alguien te ama, y desea que tú seas bendecido, si alguien desea que tú escuches la palabra de Dios y seas salvado, pues deben de llevarte ante la presencia de Jesús. Hoy en día no tenemos a Jesús físicamente entre nosotros, pero ¿de qué manera Jesús está entre nosotros? Jesús está con nosotros a través del Evangelio. Pues aquellos amigos y familiares que te amen, aquellas personas que les interese ver que tu vida sea transformada, si realmente te aman, deben de exponerte a escuchar el Evangelio. Deben de exponerte y llevarte a aquellos lugares donde el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Si amas a un amigo, a un familiar, comparte este video. Eso es una manera de exponer a la gente a que escuche la palabra del Señor. Comparte este video. Comparte esta enseñanza bíblica para aquellos familiares y amigos tuyos que tú sabes que necesitan del Señor, que necesitan una palabra de restauración y una palabra que los confronte con su vida de pecado. Comparte este video para que ellos escuchen el Evangelio. Porque eso es precisamente lo que hicieron con este sordo tartamudo. Lo llevaron a los pies del maestro. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de hacer con aquellas personas que nosotros amamos. Que sabemos que tienen necesidad, que están en un momento difícil, que están en una situación particular de necesidad. Vamos a llevarlo ante la presencia del Señor. Vamos a exponerlo al Evangelio de Jesucristo. En estos tiempos donde estamos viviendo momentos difíciles de encerramiento, de pandemia y de muchas necesidades más y de muchas situaciones más que hemos visto. Este es el momento de compartir la palabra de Dios. Use sus redes sociales para poner un texto bíblico, para compartir una palabra hermosa, para compartir algún sermón, algo que llegue al corazón de la vida. Estados Unidos está fuera de control. Bueno, el mundo completo. Pero como yo estoy viendo en Estados Unidos, pues yo hablo de donde yo vivo. Y ahora mismo, hace unos días atrás, una persona un afroamericano falleció de una manera terrible. Como un policía de la raza blanca pone su rodilla sobre su cuello por 8 minutos y tantos segundos, y aun cuando posiblemente este individuo pues lo hizo mal, pagó con un billete falso, y el punto no es el delito, el punto es de la manera que él fue tratado por los policías. Esto no implica que todos los policías son iguales, pero este hecho particular ha provocado manifestaciones en todo Estados Unidos. Minneapolis está fuera de control. Aquí en Houston, Dallas, San Antonio, en Ohio, en California.
en Nueva York, en Boston, en muchos lugares. Hay manifestaciones donde se han unido mucha gente, tanto hispanos como blancos como negros, todos se han unido para manifestarse en contra de esta situación ocurrida en Minneapolis. Nosotros no lo avalamos, nosotros no lo aprobamos, no estamos de acuerdo, me parece que fue exagerado, fue un abuso, pero eso ha levantado y ha despertado el coraje que hay en el corazón de mucha gente. El racismo en esta nación cada día es mayor y es más grande. Y situaciones como esta lo que hacen es despertar ese coraje en la sociedad y en la gente. En momentos como este es que tenemos que llevar a la gente y exponer a la gente al Evangelio. Situaciones como estas son las que nos tienen que motivar a nosotros a compartir la palabra de Dios y llevar a la gente a que escuche el Evangelio del Señor. Porque la respuesta está en Jesucristo. Jesús es el único que puede traer paz a tu corazón y al corazón de esta nación. No solo que estamos enfrentando un enemigo invisible con esta pandemia, sino que situaciones como las que le acabo de mencionar y otras más que van a venir están descontrolando al país. Y nosotros los creyentes ahora es que tenemos que exponer a la gente al Evangelio. Este sordo tartamudo fue llevado ante los pies de Jesús y nosotros debemos de hacer lo mismo. Tenemos que llevar a la gente ante los pies de Jesucristo. Y de paso, darle gracias a Dios por nuestros sentidos. Darle gracias a Dios porque tenemos la bendición de tener todos nuestros sentidos funcionando, no como este sordo tartamudo que tenía problemas. Y yo voy a tocar un poquito eso más adelante, porque hay algo que yo quiero resaltar ahí. Pero si usted va al versículo 33, en ese versículo vamos a ver el método que empleó nuestro Señor Jesucristo para traer sanidad a este sordo tartamudo. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Pero hay que resaltar algo aquí importante en este versículo. Número 1, y tomándolo aparte. Cuando yo veo esta expresión tomándolo aparte, estoy notando aquí una relación íntima con él. O sea, Jesús quiere tener una relación íntima con este sordo tartamudo. Lo lleva aparte. Una relación íntima con él. Y posiblemente, y estoy casi convencido de eso, que quería evitar exponerlo a un espectáculo. Quería evitar exponerlo a un espectáculo. Él quería tratar directamente con él. En un mundo de confusión como el que estamos viviendo, la gente le llama la atención los espectáculos. La gente le llama la atención eso. Yo recuerdo todavía se ve hoy en día, pero recuerdo los años cuando yo me criaba, que cada vez que anunciaban en el barrio, viene un evangelista a dar un testimonio de cómo el Señor lo llevó al infierno, lo llevó al cielo. Y cuando vemos este tipo de testimonio que la gente quiere manifestar en diferentes campañas, usted ve que esas campañas se llenaban. Y muchas de esas campañas no eran específicamente para escuchar el evangelio, sino porque les interesaba escuchar el testimonio impresionante de esa persona. A través de ese testimonio Dios toca gente, Dios salva gente y Dios puede hacer grandes cosas, y eso es una bendición. Pero es triste cuando desenfocamos lo que Dios, el evangelio, cuando solamente queremos estar pendiente al espectáculo y no realmente al mensaje del Señor. ¿Ve? El Señor se llevó este sordo tartamudo aparte para no exponerlo al espectáculo, porque a nosotros nos gustan los espectáculos, nosotros nos gusta todo eso. Usted nota hoy en día que la mayoría de los servicios en campaña, cuando vemos una persona con algún padecimiento o con alguna condición, los exponemos al público.
Peor aún, hacemos promociones de actividades exponiendo gente que han sido liberadas de demonios o han sido sanadas. Los exponemos en promociones. Y muchos de ellos revolcándose en el fango o en el piso. Y muchos de ellos enseñando incluso parte de su vergüenza. Y así los exponemos. Y me parece desproporcionado. Me parece una falta de respeto darle más importancia a ciertos espectáculos y no al poder del Señor a través de su palabra. La palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que cambia, aun cuando la Biblia dice que será predicado el evangelio a través de testimonio. Pero fíjate cómo dice, predicado el evangelio. Lo que se tiene que resaltar es el amor de Dios, el amor de Jesucristo, el poder del Señor a través de su palabra. No el hecho, porque no todo el tiempo vamos a ver milagros y sanidades ocurriendo en los diferentes eventos cristianos. El Señor se glorifica de diferentes maneras, en su tiempo, en su momento y en su soberanía, como Él quiere, para que su nombre sea glorificado. Pero usted no va a ver en todos los servicios sanidades, milagros particulares. Dios tiene su momento y su manera de operar. Y Él se llevó a este sordo tartamudo aparte para no exponerlo al espectáculo, porque quería tratar personalmente con él. Hay algo más aquí. Jesús no quería enseñar una cara más que esté en una necesidad particular. Yo quiero que noten algo aquí. Número uno, los judíos veían a los sordomudos como un símbolo de maldición de Dios. Y entre los gentiles era más o menos igual. Para los judíos y muchos gentiles, el sordomudo y algunas personas que tuviesen algún padecimiento era un símbolo de la maldición de Dios. Pues por lo tanto eran personas que estaban acostumbradas al maltrato, al rechazo. Eran personas totalmente marginadas. Y yo sé de lo que estoy hablando, hermanos, porque yo ahora estoy mucho mejor, a Dios sea la gloria. Pero en mis comienzos de mi condición de ceguera, yo recuerdo cuando a veces me llevaban a diferentes lugares, usted podía percibir cómo la gente te miraban. Y usted escuchaba los comentarios de la gente. Mire, ese muchacho es cieguito. Mire, ese muchacho es cieguito. O ese señor es cieguito. Y usted escuchaba las expresiones. Y usted podía sentir cómo se te quedaban mirando. Ahora que puedo ver un poquito mejor con estos lentes raros que tengo, cuando camino con estos lentes y voy con mi bastón que me acompaña aquí para algún lugar, usted puede ver cómo la gente se le queda mirando fijamente porque lo ven con un bastón o lo ven con unos lentes que tienen una parte totalmente cubierta. A nosotros no nos tratan como los judíos trataban en ese momento a esas personas con padecimientos físicos en ese entonces. Pero todavía las personas que tienen algún padecimiento físico por alguna razón se sienten maltratados, marginados, rechazados. Y máximos en esos tiempos de Jesús, cuando ministraba, que eran considerados símbolos de maldición. Hubo un momento dado donde le llevaron un enfermo a Jesucristo y vinieron un grupo de judíos y le dijeron y le expresaron al maestro: ¿quién pecó, él o sus padres? Ustedes ven, porque cuando una persona tenía alguna condición, lo relacionaban con pecado, lo relacionaban con maldición. ¿Y sabes qué? Increíblemente hoy en día hay lugares donde todavía se piensa de la misma manera. Hay iglesias que incluso que enseñan que si usted tiene alguna condición o usted está enfermo es porque usted está bajo maldición o usted está en pecado. Y eso es incorrecto. Eso no es la realidad. Tu vida de pecado no tiene que ver nada con algún padecimiento físico que tú tengas o con alguna enfermedad. Aunque hay casos donde por consecuencia del pecado hay personas que son enfermas por causa del pecado. O sea, hay personas que están enfermas
y están en una situación particular de enfermedad como consecuencia de su estilo de vida pasada. Y eso es diferente. Cada caso es particular y se puede entender. Hay personas que tienen la enfermedad del SIDA, hay personas que tienen otro tipo de enfermedades porque tuvieron una vida en el pasado de pecado desordenada y desenfrenada. Hay personas que tienen problemas con su hígado, hay personas que tienen problemas en su corazón y diferentes otras enfermedades por causa del alcohol, por causa del cigarro, por causa de abusar de su cuerpo, por causa del pecado como consecuencia. Pero necesariamente el que alguien haya nacido, o como en el caso mío, por culpa de un accidente, tenga algún padecimiento, eso no tiene que ver nada con que somos personas delante de Dios malditas. No es así. Dios se lo lleva aparte, no lo quiere exponer este sordo tartamudo, porque no quiere hacer de esta sanación un espectáculo, porque está consciente que ya él ha sido marginado y rechazado por los judíos y muchos otros gentiles. Ya este sordo tartamudo estaba acostumbrado a eso, pero Jesús se lo lleva aparte porque quiere intimar con él, porque quiere ministrarle directamente a él. Yo quisiera ver muchos líderes, pastores, evangelistas hoy en día, cuando tengan casos así, llevar a esas personas aparte y decirles: yo quiero orar por ti, pero quiero orar por ti aparte, quiero ministrarte aparte, no quiero exponerte. Porque el Señor muestra en nuestros corazones y nos habla en nuestros corazones y nos guía de cómo hacer las cosas de manera correcta y apropiada, donde sea el nombre de Jesús exaltado y adorado y alabado, y no mostrar un espectáculo que lleve a la gente a perseguir los milagros y no al Dios del milagro. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús por eso lo lleva aparte. Jesús también quería mostrarle a este sordo tartamudo que lo amaba y que estaba interesado en él y que para él era importante. Alabado sea el Señor. Lo segundo que Jesús hace, dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús manejó este milagro de esa manera? ¿Sabes qué? Jesús puede hacer muchos milagros y muchos aspavientos. ¿Recuerdan cuando la tempestad se levantó en el mar y él solamente le dijo: calla y enmudece? Y calló y enmudeció. Cuando Lázaro fue resucitado, Jesús frente a la tumba lo llamó: Lázaro, ven fuera. Y él vino fuera. Pero en este caso particular, Jesús se lo lleva aparte. Le mete los dedos en las orejas y escupiendo toca su lengua. ¿Por qué? Pues yo entiendo y asumo que Jesús quiere comunicarse con este sordo tartamudo en el único lenguaje que este sordo conoce, que se llama el lenguaje de señas. ¿Sí? O sea, Jesús se introduce, se mete en el mundo de este sordo tartamudo. Jesús se mete en el mundo de él, se lo lleva aparte y se mete en su mundo. Yo he visto mucha gente que cuando tiene un familiar que tiene, por ejemplo, cáncer, y cuando le da las quimioterapias y se le cae su pelo completamente, ¿qué hacen muchos familiares? Igual se pelan para identificarse con el dolor de ese familiar.
Hay maneras de hacerlo. Mira, yo recuerdo cuando a principios de mi condición, los jóvenes de la iglesia, ellos saben quiénes son y cómo lo hacían, de manera sana, bonita, y para identificarse conmigo, yo diría, ellos me hacían bromas. Y eso antes de tener estos lentes y antes de tener las terapias y todo por lo que yo pasé. Recuerdo que llegaba a la iglesia y ellos estaban ensayando allá antes del servicio para los cánticos. Y a veces ellos ponían una silla en el medio por donde ellos sabían que yo iba a caminar, pero ellos sabían que yo no la iba a ver. Y me tropezaba. Y me golpeaba con la silla, claro, no de manera extrema, porque no caminaba ligero. Y cuando me tropezaba con la silla y me golpeaba con ella, ellos entraban a reírse, porque ellos sabían que yo no veía la silla y iba a tropezar con ella. Pero no era para hacerme daño, era para identificarse conmigo, era para hacerme bromas a mí y reírse de manera sana. Claro, no iban a exponerme a que yo me cayese por una escalera. Es una manera de identificarse. Muchas veces nosotros nos identificamos con aquellos que están pasando por una situación particular. Yo de mi condición hago broma. Yo no me voy a echar a morir. Yo no me voy a echar a compadecerme de mí mismo. No, yo hago broma de mí mismo. Yo no vivo con complejos, yo no vivo acomplejado. Y usted, si tienes un padecimiento particular, usted no tiene que vivir acomplejado, ni tiene que vivir de esa manera. Dele gracias a Dios que está vivo y espere en el Señor. Jesús se metió en el mundo de este sordo tartamudo porque se lo lleva aparte y le mete los dedos en las orejas y le escupe para tocar su lengua. Está de alguna manera, a través de señas o de símbolos, se está queriendo comunicar con él. Se quiere comunicar con él y le está diciendo, en otras palabras, cuando le mete los dedos en las orejas, le está diciendo, en otras palabras, o le está transmitiendo el mensaje: mira, voy a abrir tus oídos. Lo que está impidiendo que tú escuches, lo voy a remover, lo voy a quitar. Por eso le pone los dedos en las orejas, para que él sepa que voy a tratar con un padecimiento que él sabe que tú tienes. Alabado sea el nombre del Señor. Y le escupe y le toca su lengua, porque él sabe que tiene un problema en los oídos y que tiene un problema en su hablar. Y cuando Jesús lo hace de esa manera, lo que le está transmitiendo, le está comunicando de la manera que va a operar ese milagro en él. Y lo hacen allá. Y por eso yo pienso que Marco habla de este milagro de esa manera y lo registra, porque esa es la lección que tenemos que ver aquí. El hecho de poder identificarnos con aquellos que están viviendo una situación particular, porque cuando nosotros nos metemos en ese mundo, nosotros nos identificamos. ¿Sabe cuánta gente? Bueno, déjeme decirlo de esta manera. Cuando yo me manejaba en el bus de la ciudad, que ya no lo he vuelto a hacer desde que comenzó esta pandemia, ni lo voy a hacer hasta que no salgamos del peligro, porque esos buses hoy en día representan una cápsula de contagio. Pero cuando yo me manejaba en los buses de la ciudad, usted veía en todos los buses 5 y 6 personas con andadores, sillones de rueda, para ir a citas médicas a diferentes lugares, pero bastantes. ¿Y usted no le parece extraño que en el 90% de nuestras congregaciones usted no ve personas con sillones de ruedas? Posiblemente uno que otro con andadores, pero usted no ve casi en nuestras congregaciones personas con sillones de ruedas, con bastones y nada de eso. Ellos se quedan en sus casas porque ellos no quieren estorbar, porque ellos no quieren molestar, porque se sienten que son una carga. Peor aún, aquí en Houston yo conozco o sé de una sola iglesia, puede que haya más, pero por lo menos conozco de una sola,
que tiene programa para muchachos autistas. Y Ángel King, si me está viendo, no me va a dejar mentir, pero él se congrega en una de esas iglesias. Nuestras iglesias no tienen todas las herramientas. La mía no tiene todas las herramientas. Pero tenemos que orar y pedirle al Señor que nos provea las herramientas para atender a mucha gente. ¿Sabes cuántos sordos mudos hay allá afuera? Que necesitan el evangelio y no tienen una iglesia donde puedan ir a ver al predicador traduciendo el sermón con señas. Nosotros vemos en las noticias cuando los gobernadores, el presidente y los alcaldes dan las conferencias de prensa, tienen al lado una persona haciendo señas, transmitiéndole el mensaje a los sordomudos, pero eso no lo vemos en nuestras congregaciones. Vamos a orar. Oremos para que Dios nos provea personas que estén dispuestas a aprender para ser instrumentos de Dios. La gente lo único que quieren es un micrófono. Pero hay mucha gente allá afuera que no pueden escuchar el evangelio porque son sordos. Conozco un ministerio en Cuba, porque este pastor fue una vez a predicar a mi iglesia cuando yo era pastor en Brandon. Este pastor que tiene un ministerio grandísimo en Cuba para sordos mudos nada más. Creo que le ministran a unos 1,500 sordos mudos, ellos le ministran en Cuba la palabra de Dios, el evangelio. ¿Sabes cuántos millones de personas hay en Centro, Suramérica y en Estados Unidos sordas mudas? Que no pueden escuchar el evangelio porque no hay quien se lo transmite en señas. Ahora mismo yo estoy predicando el evangelio aquí a través del Facebook Live y será puesto en YouTube más adelante. Y mientras yo estoy ministrando, yo no tengo a nadie aquí haciendo señas para que otros puedan ser beneficiados que no pueden escuchar. Tenemos que pedirle a Dios que nos provea recursos donde podamos alcanzar a otros que necesitan el evangelio también. Tenemos que meternos en el mundo de aquellos que tienen limitaciones o impedimentos. Jesús se metió en el mundo de este sordo tartamudo y le comunica de alguna manera que lo va a sanar, que lo va a libertar, que lo va a desbloquear de no poder oír y hablar. Por eso lo hace de esa manera, por eso se lo lleva aparte, por eso le mete los dedos en las orejas. Le está comunicando lo que voy a hacer. Pero son muchos los que tienen sus buenos oídos y pueden escuchar y no escuchan. ¿Sabes que hay personas que te oyen pero realmente no te escuchan? ¿Alguna vez usted ha hablado con una persona y le está hablando y le está hablando? Y cuando usted le pregunta, repite lo que te acabo de decir. ¿Qué fue lo que estabas diciendo? Hay personas que escuchan muy bien pero no prestan atención. Muchos tienen sus buenos oídos para escuchar y tienen la bendición de poder escuchar, especialmente escuchar la palabra de Dios, y no le escuchan, no prestan atención. Yo estoy seguro, yo estoy casi seguro que muchos ponen el live del pastor Germán ahí para que yo me dé cuenta que estuvieron ahí en vivo, o le dan un like para que, mira, fulano estuvo presente en el live. Yo me pregunto si realmente están escuchando lo que estoy diciendo, si están interactuando conmigo, si en el chat por lo menos dicen amén, estoy presente, estoy escuchando, gloria a Dios por lo que está diciendo. ¿Cuántos hay live ahora mismo en vivo? Pero ¿cuántos de esos que están en vivo ahora mismo live o eventualmente lo van a ver están pendientes realmente a lo que estamos predicando y a lo que estamos enseñando? Porque muchos tienen sus buenos oídos, pero me pregunto si estarán escuchando. Son muchos los que tienen la bendición de poder hablar
pero parece que tienen su lengua amarrada a la hora de testificar, a la hora de transmitir el evangelio, a la hora de dar de gracia lo que de gracia han recibido, a la hora de compartir con otros el evangelio del Señor. No todos son pastores y evangelistas y no todos tienen la habilidad de desarrollar un sermón en un micrófono, en un púlpito, pero todos podemos testificar las maravillas del Señor y decirle a otros lo maravilloso que es el Señor. Y hay muchos que no son tartamudos, que no son mudos, pero parece que cuando se trata del evangelio tienen sus lenguas amarradas porque no comparten el evangelio. Peor aún, cuando van a la casa del Señor ni siquiera cantan al Señor con nosotros. Qué hermoso se oye en las iglesias cuando cantan una alabanza al Señor. ¿Sabes cuántas personas van al culto y no cantan? No alaban al Señor, no expresan adoración al Señor. Tienen sus lenguas amarradas. Aún cuando pueden hablar. Ahora pero muchas veces hablan de lo que no deben. Si tienes la bendición de escuchar, aprovecha y escucha la palabra de Dios y escucha aquello que edifique tu alma. Escucha el evangelio. Si tienes la bendición de poder hablar, pues deja que Dios te use y transmite la palabra de Dios. Comparte testimonio de lo maravilloso que Dios ha sido en tu vida. Por lo menos puedes decirle a alguien, decirle, mira, a tal hora va a haber un buen culto, va a haber un buen servicio, para que lo escuche, para que te conecte, para que estés ahí. Pero tienes muchos amigos y muchas amistades y muchos familiares que necesitan al Señor y ni siquiera los invita a que escuchen el evangelio. Les mencioné hace un rato lo que estamos viviendo aquí con estas manifestaciones en todo Estados Unidos por la muerte de este afroamericano de manera abusiva. Y está toda la nación revuelta. Este es el momento de nosotros compartir el evangelio y a los que podamos transmitirle la paz del Señor, hacerlo, invitarlos. Escucha este live, ve a la iglesia, ve al culto, háblele del Señor a alguien. Es el momento. Y vamos a meternos en el mundo de aquellos que tienen alguna limitación y vamos a compartir el evangelio del Señor. Hay muchas personas encamadas que no pueden ir al culto, que no pueden ir a la casa de Dios y que posiblemente no tienen los recursos. Vamos a ayudarles. Si conoces de un amigo, de un familiar que necesita el evangelio y no puede llegar a un templo, no puede ir a ningún lado porque está encamado y no tiene ciertas facilidades, ayúdele, enséñele. Los tiempos que vivimos hoy en día no hay excusa. Hay muchas maneras de cómo escuchar el evangelio santo del Señor. Jesús se metió en el mundo de este sordo tartamudo. Vamos a buscar la manera de entrar en el mundo de aquellos que sabemos que tienen necesidad. Vamos a buscar recursos. Si sabes que tienes un vecino que es sordo, tu iglesia no tiene ministerio de personas que hablan con señas, pero investiga qué iglesia tiene el ministerio ese. Posiblemente tu iglesia no tiene un ministerio de cómo tratar con personas autistas, de cómo tratar con personas con síndrome de Down, de tratar con personas con ciertos impedimentos, pero usted puede investigar dónde sí los puede haber. Vamos a meternos en esos mundos como hizo Jesús. O sea que Él mete sus dedos en sus oídos y escupe para tocar su lengua, para mostrarle, para comunicarle lo que Él va a hacer. Y lo tercero que hace Jesús, y levantando los ojos al cielo, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, sea abierto. Jesús quería que el sordo entendiera que el milagro lo hace Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesús quería que este sordo entendiera, cuando levanta sus ojos al cielo, cuando gime mirando al cielo, que el milagro viene de parte de Dios.
Wow, yo veo mucha gente orando por personas enfermas y personas necesitadas, y de la manera que lo hacen me pregunto si le están dando la gloria al Señor. En muchos casos ni el nombre de Jesús es mencionado. No, él miró al cielo y gimió. Fíjate cómo dice, levantando los ojos al cielo, gimió. ¿Por qué esa palabra gemir es importante? Porque dice que gimió, no decretó, no declaró, no exigió. Hay personas que citan de manera inapropiada algunos versos bíblicos como para exigir, obligar a que Dios haga lo que ellos quieren que yo haga en ese momento. Y máxime si están poniendo una persona, si están exponiendo una persona al público. Y levantando los ojos al cielo, Jesús quería que el sordo entendiera que el milagro lo hace Dios. Jesús quería que el cielo fuese testigo, que el cielo fuera testigo del poder de su Padre. Y eso es algo que tienes que meditar y pensar. Jesús solo no se limita a sanarlo, sino que le provee la información que este sordo necesita para que ponga su fe en Dios. Le está proveyendo la información, le pone los dedos en los oídos, le escupe y le toca su lengua, le provee, le comunica, le provee la información. Mira al cielo, le está diciendo, es el Dios Todopoderoso, es mi Padre Celestial, quien va a hacer el milagro. El cielo va a ser testigo de tu sanidad. Puso la mirada en el cielo, le está comunicando. Y él era sordo, y él era tartamudo, pero no era ciego. Al Jesús mirar al cielo, lo está llevando a él a que mire al cielo también. Porque cuando Jesús levantó su mirada al cielo, él no oye, él no habla, pero él ve. Y él pudo ver cómo Jesús levantó la mirada, y de la misma manera él miró al cielo también. O sea que él está constantemente comunicándole, dándole la información que él necesita saber. ¿Para qué necesita esa información? Para que sepa dónde tiene que poner su fe. Tiene que poner su fe en Dios. Pero ¿sabes por qué mucha gente pasan por lo que pasan? Porque no ponen su fe en Dios. Oh. Yo recuerdo muchas campañas donde la gente iban si sabían quién era el que iba a venir a ministrar. O hay una campaña allí en la esquina en el barrio con la iglesia. No era muy concurrida, pero si anunciábamos que fulano de tal iba a venir, se llenaba. Qué bueno que se llenaba. Pero muchos congregantes no tienen su fe en Dios, sino tienen su fe en la persona que Dios usa. Y fíjate, por eso Jesús lo lleva aparte. Por eso Jesús se mete en su mundo, le está comunicando la información correcta, le está diciendo: te voy a sanar, te entiendo cuál es tu situación, me identifico contigo. Y encima de eso, mira al cielo y gime. Él no escucha, pero ve al Señor mirando al cielo y puede ver en el rostro del Señor su expresión de gemido. De gemido, suplicando y apelando a la misericordia del Señor, no exigiendo. Hay personas que exigen cuando Dios tiene un propósito en todo, cuando Dios es soberano. Y si Dios es soberano, eso implica que Él es el dueño de todo. Y Él en su amor y en su misericordia se glorifica en su tiempo, en su momento.
Y por alguna razón Él permite ciertas circunstancias y ciertas situaciones en nuestras vidas. Pero todas ellas son para Él ser glorificado. No hay otro motivo que no sea ser Dios glorificado, que su nombre es exaltado, mostrar su poder y su amor y su misericordia. Y como Jesús también lo muestra cuando se mete en el mundo de Él. Le está comunicando el evangelio a través de señas. Te voy a sanar, te voy a libertar. Y yo quiero que tú entiendas que el cielo va a ser testigo, que el poder viene de Dios. Por eso Él gime, por eso Él clama al cielo. Y de esa manera, ¿qué dice la Biblia? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Él no puede oírla, pero la está escuchando a través de señas, y eso es lo que despierta y estimula su fe. Así, sosteniendo lo que más adelante dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y fíjate cómo Jesús, a través de esas señas, de esa manera, estimula la fe de este sordo tartamudo. Usted ve lo maravilloso que Jesús. Voy a resumirlo de esta manera. Mira lo maravilloso que es Jesús. Jesús se mete en tu mundo de dolor para identificarse contigo. Y te va a estimular tu fe a través de su palabra. Y tú vas a entender que viene de parte del Señor, porque Él va a usar su palabra. En este caso particular, usó señas con este sordo tartamudo. Miró al cielo para llevarlo a él a mirar al cielo. Gime apelando a la misericordia de Dios, apelando a la misericordia de su Padre. Y dice la Biblia, versículo 37. Y en gran manera se maravillaban, después que el milagro ha ocurrido, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Porque dice el versículo 36, el versículo 35. Y al momento, fíjate, y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Yo quería comenzar este sermón compartiendo un testimonio, pero después cambié y dije: voy a compartir el testimonio al final, por lo mismo que yo estoy predicando y enseñando, porque yo no quiero que usted desvíe tu atención del poder de Dios. Estaba en la República Dominicana en un momento dado, no recuerdo de tantos veces que he ido a la República Dominicana, pero si mi mente no me es infiel, fue en el 89, y andamos con un grupo de jóvenes ministrando, y otro hermano que hoy en día es pastor, que andaba conmigo. Él y yo andamos en un microbús. Ustedes saben cómo se llenan esos microbuses en la República Dominicana. Y él y yo andábamos juntos en un microbús, íbamos camino a algún lugar, no recuerdo ahora el detalle. El punto es que andamos en un microbús los dos. Y este hermano siempre estaba pues testificando, orando, compartiendo con la gente. Yo estaba bien incómodo en ese microbús, bien apretado, incómodo. Y al frente de nosotros había una joven con un niño como 6, 7 años, bastante grandecito ya en brazos. Y él comenzó a compartir con esta joven madre la palabra de Dios, y a compartir la palabra de Dios, y me dijo a mí: ora, medita para que Dios me dé palabra. Y comenzó a compartir la palabra de Dios con esta joven madre.
Y la joven madre pues comenzó a llorar, tocada por el poder del Señor, y le dice: ora por mí. Y ahí mismo, delante de todo el mundo, en ese microbús, este hermano comenzó a orar por esta joven madre. Y ella le dice: ora también por mi hijo que está enfermo. Pero no nos dijo cuál era su enfermedad. Y comenzó a orar por el niño. Y mientras orábamos: Señor, cualquiera sea la enfermedad de este muchacho, de este niño, creo que era 6, 7 años, era grandecito ya, haz un milagro. Manifiesta tu gloria y tu poder a través de esta sanidad de este muchacho, para que su mamá, que ya escuchó el evangelio, porque él le había compartido el evangelio, le había evangelizado, y de momento el niño comenzó a decir mamá. Y cuando empezó a decir mamá, esta madre se emocionó y empezó a llorar, emocionada. Y este hermano que anda conmigo le pregunta: dígame, señora, ¿qué sucede? Y la señora le dijo: es la primera vez que escucho a mi hijo decir mamá. Él balbuceaba, pero no hablaba. Y en ese microbús lleno de gente, camino hacia no sé dónde, el Señor sanó a ese niño que no podía hablar. ¿Por qué dejé este testimonio para el final y no para el principio? Porque yo quiero que usted vea dónde ocurrió el milagro. En un microbús lleno de gente, camino hacia un lugar, una joven madre con un niño en brazos, escucha el evangelio, nos pide la oración, oramos por ella, y Dios, que no podía hablar. Fíjate, no fue en un parque, no fue en una cancha, no fue en un culto grande, Dios hizo el milagro ahí. Y su nombre fue glorificado. Luego nosotros le dimos información de dónde íbamos a estar, los cultos y demás. No sé qué ocurrió con esta joven madre. No sé si fue algún culto, no sé si fue alguna iglesia, pero le hablamos del Señor, le explicamos que visitara una iglesia y demás. Oramos por ella, le evangelizamos y Dios sanó a su niño. Y fue un momento especial y maravilloso, y nosotros alabando y dándole gloria al Señor. Luego le testificamos a los demás compañeros de nosotros que estamos en el viaje misionero lo que Dios había hecho. Y yo no hablo mucho de este milagro, pues porque es algo maravilloso y hermoso, y en su momento yo lo comparto como en este momento. Pero ¿por qué lo comparto al final? Porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando Dios se va a glorificar, Él se glorifica donde Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y no necesariamente donde nosotros queremos. Posiblemente mi ego de predicador o del que andaba conmigo hubiese crecido si un milagro como ese hubiese ocurrido frente a 100, 200 personas en una tarima. Porque es una línea bien finita que tenemos que tener cuidado. La gloria siempre será del Señor, pero en nuestra humanidad caída y pecaminosa, aun cuando hemos sido restaurados y perdonados. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro ego puede querer robarse la gloria que solamente le pertenece al Señor. Y el Señor hizo ese milagro en ese microbús. De la misma manera que Jesús opera el milagro de sanidad en este sordo tartamudo, llevándoselo aparte, comunicándole que Dios es quien va a glorificarse, que el cielo va a ser testigo, y le comunica de la manera que él entiende el milagro que él va a hacer. Aleluya al Señor. Y yo quiero que tú sepas que Dios es un Dios de milagro, pero por encima de los milagros, lo que a Dios le interesa es tu alma. Le desató la ligadura de la lengua y hablaba bien.
y les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Entonces la gente en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Qué lindo es ese versículo 37, porque están glorificando al Señor Jesucristo. Están diciendo: bien lo ha hecho todo. La idea es glorificar al Señor, glorificar el cielo, glorificar al Todopoderoso. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, porque bien lo ha hecho todo. Es que la realidad es que el Señor Jesucristo todo lo hace bien. Bien lo ha hecho todo y bien todo lo hará. Porque es solamente Jesucristo el único que se mete en tu mundo, que se identifica con tu dolor, que te entiende, que te comprende. Solo Jesucristo. Y todo esto ocurrió para que su nombre sea glorificado. Y para que tú entiendas que lo que el Señor le interesa es tu alma. Bien lo ha hecho todo. Concluyo diciendo esto y te pregunto: ¿podrás tú decir: todo lo que ha hecho en mi vida el Señor ha sido bueno? ¿Habrá hecho el Señor algo bueno contigo? Yo entiendo que sí. Pero posiblemente hay gente que me están oyendo y me están viendo, que están rebeldes, que están molestos porque nada les ha salido bien en la vida, porque no han mirado al cielo. Cuando todo sale mal, cuando todo sale al revés, cuando por más que tú luches y luches y luches, y tú ves que nada sale bien, mira al cielo. Jesús dirigió la mirada de este sordo tartamudo al cielo. Porque lo que quiere Jesús es que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba, en Él. Él le dirigió su mirada al cielo y gimió. Y nosotros semana tras semana, a través de todas las prédicas y las enseñanzas que estamos dando, y muchos otros pastores, colegas, iglesias, lo que estamos es queriéndote llevar a ti a mirar al cielo. Deja de estar mirando humanos, deja de estar mirando instituciones. Los humanos y las instituciones pueden fallar. Sí, pueden fallar y van a fallar. La semana prediqué sobre Jesús el buen pastor y mencioné que yo como pastor muchas veces te puedo fallar y te puedo defraudar y te puedo decepcionar. Soy un humano y en humanidad voy a cometer muchos errores y tal vez voy a fallarte y tal vez no voy a bendecirte como tú quieres que te bendiga. Ese soy yo, pero no Jesús. Jesús hizo que este sordo tartamudo mirara al cielo, y eso es lo que Él quiere, que tú mires al cielo. Déjate de estar mirando humanos, déjate de estar mirando instituciones. El gobierno te va a fallar, el alcalde te va a fallar, el presidente te va a fallar, todas las instituciones te van a fallar, incluso instituciones religiosas puede que te fallen y te decepcionen, pero Jesús no. Por eso Él tornó la mirada de este tartamudo al cielo, y esa es nuestra intención, que tú pongas tu mirada en el Evangelio. Yo no sé de qué manera el Señor ministró a tu vida. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu problema, pero tu mayor problema se llama tu pecado. Ese es tu mayor problema, tu pecado. Pero si tú te arrepientes y pides perdón, el Señor te va a convertir, el Señor te va a perdonar, el Señor te va a restaurar y se va a glorificar de manera hermosa en tu vida. Va a salvar tu alma y de ahí en adelante
Aun cuando estés bajo pruebas y dificultades, vas a comenzar a experimentar la paz de Dios, el gozo del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a estar tranquilo, porque tú descansas en las manos del Señor. Si no, vas a terminar como está desesperado, angustiado, protestando, como está Estados Unidos hoy en día, y vas a estar al garete, loco y sin idea, buscando de aquí, de allá, y sin tener rumbo ni sentido tu vida. Yo te quiero invitar a que mires al cielo, mira al Señor Jesucristo. Puedes escribir en el chat: pastor, ora por mí. Yo no voy a ver los mensajes ahora porque no los puedo ver, pero escribe. Dice: pastor, yo necesito al Señor Jesucristo, yo necesito la oración, yo necesito que oren por mí. En el inbox lo puedes poner también. Y nosotros vamos a estar orando por ti, vamos a clamar por ti, y te vamos a invitar a que cuando las iglesias sean abiertas, busques una iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina del Evangelio del Señor, y busques al Señor. Hay muchas iglesias buenas ahí. Hay muchos líderes y pastores que aman al Señor y que predican el Evangelio, que quieren bendecir tu vida. Solo tienes que tú mirar al cielo, invocar el nombre del Señor, pedirle perdón. Él te va a perdonar, Él te va a restaurar. Y si es su voluntad, porque Él es soberano, Él va a operar el milagro de sanidad en tu vida. Yo llevo ya para 6 años pidiéndole al Señor que resane y completamente restaure mi visión. ¿Y sabes qué? El Señor no la ha hecho. ¿Por qué no la ha hecho? Él sabe. Él es Dios, Él es el Señor. ¿Y sabes qué? Cada día lo amo más. Y sigo esperando en Él si Él desea hacerlo. ¿Y sabes qué? Si Él no lo hace, igual mi visión va a ser restaurada, porque Él va a venir por mí o yo voy a ir hacia Él. Y cuando ese momento llegue, que seamos glorificados, nosotros seremos totalmente transformados y restaurados. Pero mientras estoy en esta tierra viviendo, yo le sigo pidiendo: Señor, cuando sea tu tiempo, cuando sea tu voluntad, te pido que hagas un milagro de sanidad en mi vida. Pero si Él no lo ha hecho, es porque Él se quiere glorificar de la manera que se está glorificando ahora mismo. ¿De qué manera se está glorificando? Porque mira, ¿sabes cuánta gente le han dado gloria a Dios y me han preguntado, y yo he tomado la oportunidad para poder evangelizarle y decirle lo maravilloso que es el Señor? Cuando ellos me preguntan cómo es posible que ante esta situación tú te muestres muy normal. Pues porque eso es lo que hace Dios en el corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hay nada que nos detenga. Este impedimento no me ha puesto a mí a llorar en una esquina. Al contrario, si estoy caminando, si me conduzco normalmente por la vida, es porque Dios ha puesto en mi corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y porque yo sé lo que me espera, porque yo estoy caminando viendo el gozo puesto delante de mí. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Él va a hacer el milagro, y cuando Él quiera hacerlo, y si no lo hace, a Él sea la gloria, porque igual yo voy a ser restaurado y transformado. Lo importante es que mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada y está escondida en las manos del Señor, y yo ando sin temor, en la paz y en el gozo del Señor, porque eso lo hace el Señor cuando nosotros nos arrepentimos. Déjame orar por ti. Si tú quieres confesar